Hola, soy Román y hoy os voy a explicar o voy a intentar que entendáis el tema 3 de la asignatura Motivación y Emoción que se titula La expresión de las emociones y su tipología. En este tema pues veremos todos los tipos de emociones, desde las básicas hasta las secundarias y bueno, analizaremos un poco su expresión y regulación. Entonces, ¿qué significa que haya emociones básicas? Imaginad que las emociones son como los colores primarios en una paleta. Con unos pocos puedes crear una enorme variedad. Pues bien, en psicología se plantea que hay un pequeño grupo de emociones básicas, que serían como esos colores primarios. Son emociones muy antiguas en nuestra evolución y que todos los seres humanos compartimos. Por así decirlo, vienen de fábrica. No hay que aprenderlas y se activan rápidamente cuando vivimos ciertas situaciones clave. Estas emociones básicas son parte de cómo estamos diseñados para sobrevivir, adaptarnos y comunicarnos. Por ejemplo, el miedo nos prepara para huir de un peligro, la ira para defendernos, la alegría para reforzar vínculos, etc. ¿Y por qué se llaman básicas? Bueno, porque son universales, es decir, todo ser humano, sin importar cultura, idioma, de donde sean, las puede sentir y expresar. También son automáticas, no necesitamos pensar demasiado para sentirlas. Simplemente pues ocurren ante ciertos estímulos, como por ejemplo un río fuerte, una amenaza, un logro. Además, todas vienen con una expresión facial específica, que en nuestro rostro la refleja sin que nosotros lo decidamos. Un ejemplo claro es cuando levantamos las cejas y abrimos los ojos a la hora de sorprendernos. Y por último, tienen bases cerebrales muy claras. Están conectadas a partes del cerebro que regulan nuestra supervivencia, pues como por ejemplo la amígdala. ¿Quién apoya esta idea? Bueno, voy a poner como por ejemplo al científico y psicólogo Paul Ekman, muy conocido por sus investigaciones sobre la expresión facial de las emociones. Ekman propuso una lista de emociones básicas basándose en estudios con personas de diferentes culturas, incluso en lugares sin contacto con la cultura occidental. Él observó que todos reconocían y expresaban las mismas emociones de forma similar. Según Ekman, estas emociones básicas son alegría, tristeza, ira, miedo, asco y sorpresa. ¿Por qué es importante esta teoría? Bueno, esta teoría nos ayuda a entender que no todas las emociones dependen de la cultura o del aprendizaje, sino que hay una base biológica y universal que compartimos con otros seres humanos e incluso con algunos animales. Eso explica por qué ciertas emociones se activan tan rápido, por qué ciertas expresiones son tan transparentes y por qué ciertas emociones tienen un impacto tan fuerte en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el miedo acelera el corazón o la ira tensa los músculos. Vale, ¿y todos los expertos están de acuerdo con esta lista de emociones? Pues no del todo. Aunque muchos coinciden en la existencia de emociones básicas, no todos proponen la misma lista. Algunos incluyen el amor, el desprecio, el interés como básicas y otras no. Lo que sí parece claro es que hay un grupo reducido de emociones fundamentales, comunes a toda especie, que preparan para reaccionar en situaciones clave de forma rápida y eficaz. Ahora desarrollaré cada emoción básica según la lista de Ekman, una a una. Comenzamos con la alegría. A ver, ¿qué es la alegría? La alegría es una sensación agradable que sentimos cuando algo va bien, cuando logramos algo que deseábamos, cuando nos sentimos conectados con otros o simplemente cuando disfrutamos el momento. ¿Para qué sirve? La alegría refuerza comportamientos positivos, nos anima a repetir lo que nos ha hecho sentir bien y también fortalece vínculos sociales. Es decir, cuando estamos alegres, compartimos, sonreímos, queremos estar con los demás. ¿Y qué pasa en el cuerpo? El corazón se acelera ligeramente, respiramos más rápido, nuestro cerebro activa zonas relacionadas con el placer, como el hipotálamo y la amígdala, y tendemos a sonreír sin darnos cuenta.
Bueno, ¿y qué efecto tiene la alegría en la mente? La alegría mejora nuestra memoria, creatividad, capacidad para resolver problemas y empatía. Pero ojo, si es demasiado intensa, puede llevarnos a distraernos o pasar por alto cosas importantes. Dejando claro la alegría, pasamos a la ira. ¿Qué es la ira? Bueno, la ira es una reacción muy intensa, cuando algo nos frustra, nos hace daño o nos parece injusto. Es como si saltase una alarma interna que dice, esto no está bien. ¿Para qué sirve? Nos prepara para defendernos, protegernos o actuar ante algo que percibimos como amenaza o ataque. También nos ayuda a poner límites. ¿Qué pasa en el cuerpo? El cuerpo se llena de energía, sube la presión, el corazón late más rápido, los músculos se tensan y todo esto te prepara para una respuesta de lucha o defensa. Y por otro lado, ¿qué efecto tiene en la mente? Bueno, focaliza la atención solo en el problema o amenaza. Y a veces esto nos hace que se nos nuble la mente y dificulta pensar con claridad cuando es muy intensa. En tercer lugar, hablaremos del miedo, que es esa emoción que sentimos cuando percibimos una amenaza. Es como la señal de que podemos estar en peligro. El miedo es probablemente la emoción más importante para la supervivencia, ya que nos hace estar más alerta, nos ayuda a escapar o protegernos, y sin miedo, por ejemplo, cruzaríamos una calle sin mirar o meteríamos la mano en el fuego. ¿Qué pasa en el cuerpo? El corazón se dispara, se activa el sistema nervioso, respiramos rápido, nos preparamos para huir, congelarnos o pelear, y la atención se centra completamente en el peligro. ¿Vale? ¿Y en la mente qué efecto tiene el miedo? Bueno, pues reduce nuestra capacidad de razonar si es muy intenso, pero también nos ayuda a actuar rápido y a protegernos. Continuamos con la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Bueno, es la emoción que aparece cuando perdemos algo importante, cuando nos decepcionamos o vivimos un fracaso. ¿Para qué sirve? Aunque es dolorosa, tiene funciones valiosas. Nos ayuda a parar, reflexionar y adaptarnos a la pérdida. También fomenta el apoyo social. Los demás suelen acercarse y ayudarnos cuando nos ven tristes. ¿Qué pasa en el cuerpo? Bueno, el cuerpo se ralentiza. Hay poca energía, podemos sentir presión en el pecho o un nudo en la garganta. El rostro se relaja, los ojos se humedecen y por otro lado, a nivel mental, nos lleva a pensar en aquello que hemos perdido, en cómo esto nos afecta internamente. Aún así, puede ayudarnos a reorganizar nuestras prioridades o, si es intensa y prolongada, puede derivar en depresión. Por otro lado, la sorpresa es una reacción breve, inmediata ante algo inesperado. No tiene un tono emocional definido, ya que puede pasar a alegría o miedo dependiendo del contexto, y activa nuestro sistema de alerta y nos hace parar lo que estamos haciendo para prestar atención a algo nuevo. Es como, por así decirlo, un botón de pausa que prepara la mente para decidir cómo reaccionar. En el organismo suele haber una ligera caída de la frecuencia cardíaca, ojos muy abiertos, cejas levantadas, boca abierta. Es como si el cuerpo dijese, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? ¿Y qué efecto tiene a nivel mental? Bueno, pues aumenta la atención y la memoria, enfoca todos los recursos mentales en lo que está ocurriendo. Y por último, ¿qué es el asco? El asco es la emoción que sentimos ante cosas que nos repugnan o nos parecen insalubres, especialmente relacionadas con comida, olores, situaciones sociales degradantes. Nos protege de ingerir o entrar en contacto con sustancias peligrosas y también puede extenderse a ideas o conductas que rechazamos profundamente. En el cuerpo aparecen náuseas, se activa el sistema digestivo, es decir, malestar gástrico. Hay tensión en el rostro, como ceño fruncido, nariz arrugada, y evitamos mirar o respirar. Por otro lado, en la mente nos impulsa a alejarnos o rechazar aquello que nos desagrada profundamente. Bueno, y estas son las
6 emociones básicas propuestas por Ekman y ahora pasaremos a las emociones secundarias. Las emociones secundarias, también llamadas emociones sociales, morales o autoconscientes, a diferencia de las emociones básicas, no nacemos con ellas completamente desarrolladas. Son emociones que, bueno, aparecen más tarde en la infancia, cuando el niño ya tiene un sentido del yo. Dependen del aprendizaje social y cultural. Por ejemplo, lo que avergüenza a una persona en una cultura, en otra puede ser motivo de orgullo. Y además necesitan capacidades cognitivas más complejas, como pensar sobre uno mismo, anticipar el juicio de los demás o valorar nuestras propias acciones. Vale, ¿cuándo aparecen? Entre los 18 y 24 meses de edad, los niños comienzan a reconocerse a sí mismos. Por ejemplo, a través de un espejo o imágenes, y a partir de ahí pueden empezar a sentir emociones como la vergüenza o el orgullo. A los 3 años aparecen otras, como la culpa o la envidia, porque ya pueden entender aquello que está bien o está mal según los demás. ¿Y quién enseña a los niños estas emociones? Pues los adultos. Por ejemplo, un niño aprende que se siente orgulloso cuando hace algo bien y los padres le felicitan. O que debería sentir vergüenza si hace algo que la familia considera inapropiado. Estas emociones se van formando a través de la interacción con los demás. Y ahora vamos a explicar las principales. Comenzamos con la vergüenza. La vergüenza es la emoción que sentimos cuando nos exponemos de forma negativa ante los demás, haciendo algo torpe, equivocándonos en público, rompiendo una norma, y sirve para proteger la imagen que damos. Es una especie de alarma social que nos hace comportarnos de manera que mantengamos el respeto y la aceptación de los demás. ¿Cómo se siente? Bueno, se siente deseo de esconderse, bajar la mirada, evitar la atención. Nos sentimos vulnerables y observados. ¿Y qué provoca? Bueno, provoca el deseo de evitar ciertas conductas o de rectificar para que los demás no nos juzguen negativamente. En cambio, la culpa es una emoción que surge cuando hacemos algo que sentimos que ha hecho daño a otro, aunque sea sin querer. Nos motiva a reparar ese daño y a pedir perdón, actuar con responsabilidad. Tiene una función moral, ya que nos hace conscientes del impacto que tenemos en los demás. Esta se siente sobre todo por un malestar dentro, los sentimientos de remordimiento, autorreproche, y es ahí cuando nos damos cuenta de que hemos fallado a nuestros propios valores. ¿Y qué provoca esto? Bueno, provocaciones como disculparse, compensar la acción o comprometerse a no repetir lo mismo. Por último, el orgullo es la emoción positiva que sentimos cuando hacemos algo bien y sabemos que lo hemos logrado por nuestro esfuerzo o talento. El orgullo refuerza la autoestima y la motivación. También tiene un componente social, que es el querer que los demás reconozcan pues, ese valor que hemos realizado. Las sensaciones que produce son sensación de expansión, satisfacción, confianza, a veces acompañadas de sonreír, levantar la cabeza, mostrar seguridad, y nos impulsa a seguir esforzándonos y a mostrar nuestras capacidades, también a buscar retos. ¿Y qué tienen en común estas emociones? Todas dependen de la idea del yo. Necesitamos tener conciencia de nosotros mismos para sentirlas. Además, son sociales, necesitamos interactuar con otros para aprenderlas y activarlas. Y, por último, funcionan como guías morales o sociales, ya que nos indican cómo encajar en el grupo y mantener relaciones sanas. Bueno, ¿y qué pasa cuando estas emociones están desajustadas? A veces sentimos culpa cuando no deberíamos, por ejemplo, cuando otras personas nos manipulan. Hay veces que también sentimos vergüenza por quienes somos, en lugar de por un error concreto. Otras veces también sentimos exceso de orgullo y nos volvemos arrogantes, o no sentimos ninguno y nuestra autoestima se debilita. Por eso es tan importante aprender a regularlas y entender de dónde vienen. Bueno, ¿y qué tiene que ver estas emociones con la identidad, con el yo?
O la identidad es esa idea que construimos sobre quiénes somos, cómo te ves a ti mismo, qué piensas de ti, qué valoras, en qué crees. Y las emociones secundarias están muy ligadas a esta identidad, principalmente por tres razones. Nos hacen evaluar nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando sentimos culpa, estamos diciendo, esto que hice no va con lo que yo creo que está bien. Por otro lado, nos conectan con cómo queremos que los demás nos vean. La vergüenza aparece si mostramos una parte de nosotros que pensamos que no será aceptada. El orgullo, por otro lado, aparece si mostramos algo valioso de nosotros. Y por último, nos ayudan a construir el yo social. Estas emociones nos dicen, para estar bien conmigo, también necesito estar bien con los otros. Así que no solo construimos quiénes somos, sino cómo encajamos en la sociedad. Vale, y otra pregunta, ¿cómo influye la cultura en estas emociones? Porque, como hemos dicho, no es algo que tengamos innato, sino es algo que adquirimos. Bueno, pues la cultura, como tal, no cambia que podamos sentir esas emociones, pero sí modifica cómo, cuándo y por qué las sentimos o las mostramos. Voy a ilustrar unos cuantos ejemplos para decir esto. La vergüenza. En culturas colectivistas, como muchas culturas asiáticas, la vergüenza se valora como una señal de respeto. Mostrar vergüenza es deseable porque significa que uno se preocupa por el grupo. Por ejemplo, un niño japonés que se equivoca frente a la clase probablemente se quede en silencio, baje la cabeza y no quiera hablar. Eso es bien visto porque muestra conciencia del grupo. En culturas individualistas, como la mayoría de las culturas occidentales, la vergüenza puede ser vista como una debilidad, una inseguridad, y se alienta más a superar ese error y no quedarse en la vergüenza. En Estados Unidos, por ejemplo, se podría animar al niño a decir, no pasa nada, y volver a intentarlo con entusiasmo. La culpa. ¿Cuándo y por qué sentirla? En algunas culturas se enseña la culpa como una obligación moral muy fuerte. Por ejemplo, si haces algo mal, debes reparar inmediatamente. Culturas religiosas o pues, con un fuerte código de honor. Y en otras, por ejemplo, la culpa se restringe a ciertos valores y hay mayor tolerancia a errores personales o al egoísmo. Esto significa que las mismas acciones pueden generar culpa en una cultura y no en otra, dependiendo de lo que allí se considere dañino o inaceptable. Por último, el orgullo, en culturas individualistas, mostrarlo es positivo, ya que hablar de tus logros, decir estoy orgulloso de mí, está bien visto. Sin embargo, en culturas colectivistas, el orgullo puede estar mal visto si se interpreta como una arrogancia o falta de humildad. Se espera que el reconocimiento venga de los otros, no de uno mismo. Por eso, en algunas culturas, la gente habla poco de sus logros y agradece modestamente, mientras que en otras fomenta pues, esa celebración de los logros y compartirlos abiertamente. Bueno, ¿qué aprendemos de esto? Las emociones no son solo biología, también son sociales y culturales. La identidad personal se construye con ayuda de estas emociones. Sentir orgullo nos dice esto forma parte de mí. La culpa nos dice esto no debería formar parte de mí. Y la forma en que aprendemos estas emociones depende del entorno en el que crecemos. Nuestros padres, maestros, costumbres y normas nos moldean emocionalmente. Como ya hemos visto, existen diferentes tipos de emociones, tanto primarias como secundarias, innatas o aprendidas. Pero, ¿cómo las expresamos? ¿Qué es la expresión emocional? O la expresión emocional es la manera en que sacamos hacia afuera lo que sentimos por dentro. Y no hablamos solo de palabras. La expresión emocional incluye el rostro, la voz, los gestos, el cuerpo, incluso el silencio puede ser una forma de expresión emocional. Por ejemplo, cuando sientes alegría, probablemente sonríes, hablas con más energía, tienes una mirada más abierta. Cuando sientes miedo, es posible que tu cuerpo se encoja, la voz tiemble o incluso te quedes paralizado. ¿Para qué sirve expresar las emociones? Bueno, la expresión emocional tiene una función comunicativa muy importante. Esto le dice a los demás cómo me siento, qué necesito, qué puede pasar a continuación. Por eso se dice que las emociones nos ayudan a adaptarnos al entorno social. Permiten que los demás entiendan nuestras intenciones o reaccionen a lo que nos pasa. Vale, ¿y cómo se expresan las emociones? Pues principalmente a través de
tres factores. El rostro es el canal más visible y, por ejemplo, una sonrisa activa los músculos de las mejillas y los ojos, no solo los de la boca, y pues eso, el rostro transmite mucho aunque no digamos nada. Por otro lado, la voz, el tono, el ritmo, la fuerza con la que hablamos, cambia según lo que sentimos. Pensad en alguien hablando con ira o hablando con tristeza. El cambio es bastante notable. Y por último, el cuerpo, que yo diría que es el que menos pensamos que puede transmitir, pero es igual de relevante. La postura, los movimientos que realizamos, la distancia corporal, como por ejemplo cuando tenemos el cuerpo erguido, transmitimos seguridad, o el cuerpo encogido, inseguridad o tristeza. ¿Y esto es espontáneo o es aprendido? Bueno, pues ambas cosas. Hay expresiones emocionales espontáneas que no podemos controlar, como llorar de tristeza o reírnos sin querer, pero también podemos fingir emociones, poner cara de felicidad sin sentirla, o también reprimir o exagerar una emoción, por ejemplo, quedarte serio aunque estés furioso. Esto depende de muchos factores, como el autocontrol, el contexto social, la cultura, etc. Vale, ¿y qué pasa en el cerebro? Bueno, el control de la expresión emocional, espontánea y voluntaria, depende de sistemas cerebrales diferentes. Las emociones espontáneas están reguladas por estructuras más primitivas, como el sistema límbico, y las emociones voluntarias o controladas pasan por la corteza cerebral, es decir, las zonas más racionales. Por eso, personas con ciertas lesiones neurológicas pueden perder la capacidad de sonreír espontáneamente, pero pueden fingir una sonrisa y viceversa. Por tanto, ¿por qué es tan importante la interacción social? Bueno, la expresión emocional regula nuestras relaciones. Por ejemplo, si ves a un niño con cara de tristeza, tu reacción probablemente sea acercarte, consolar, preguntar qué pasa. O si ves a alguien enfadado, seguramente te prepares para una posible discusión o mantengas distancia. Es decir, tu comportamiento cambia según lo que percibes en la cara de otro o en la voz o en el cuerpo. Esto no es solo educación, sino biología social. Los humanos estamos preparados evolutivamente para reaccionar emocionalmente a las expresiones ajenas. Vale, y si la expresión no coincide con la emoción, bueno, pues aquí hay dos grandes problemas que pueden surgir. No interpretar bien la emoción del otro, pues como en el caso del autismo, donde puede costar descifrar las expresiones emocionales. O no sentir empatía ante la emoción del otro, como en el caso de algunos psicópatas que pueden ver el miedo o el dolor de otra persona, pero no les afecta emocionalmente. Ambos casos muestran fallos en el sistema emocional social. ¿Y es universal esta expresión emocional? Bueno, según la hipótesis de Ekman y otros científicos, sí, las expresiones básicas como sonrisa, ceño fruncido, mirada de sorpresa, se reconocen en todas las culturas. Como hemos dicho antes, incluso personas de pueblos aislados pueden identificar estas expresiones en personas de otras culturas. Pero ojo, aunque las expresiones son biológicas, las normas sociales sobre cómo y cuándo expresarlas sí son culturales. Como hemos dicho antes, en algunas culturas no está bien visto mostrar, pues por ejemplo, enfado en público o se enseña a los niños a ocultar la tristeza. Teniendo clara la expresión de nuestras emociones, cabe resaltar la conciencia emocional. Os preguntaréis, ¿qué es la conciencia emocional? Bueno, es la capacidad de ser consciente de las emociones propias y ajenas. Es decir, darse cuenta de lo que sentimos, ponerle nombre, entenderlo y también captar lo que sienten los demás. ¿Qué implica esto exactamente? Bueno, reconocer nuestras propias emociones, es decir, saber si estás enfadado, triste, confundido, incluso si es una mezcla de varias emociones. Por ejemplo, sentir un nudo en el estómago, creer que estoy ansioso y frustrado a la vez. Otro punto muy importante es nombrarlas adecuadamente. Usar un vocabulario emocional correcto, ya que no es lo mismo estar irritado que furioso.
O no es lo mismo tampoco estar triste que deprimido. Por ejemplo, no estoy mal, estoy decepcionado. En tercer lugar, entender las emociones de los demás, lo que se suele conocer como empatizar. La empatía es percibir el clima emocional de una situación o de una persona. Por ejemplo, creo que está fingiendo estar bien, pero se le nota la tristeza en la mirada. Eso podría ser un acto de empatía. Y por último, saber cómo las emociones influyen en nuestros pensamientos y acciones. Las emociones y la razón no son enemigos, como podría pensar alguna gente, sino que interactúan todo el tiempo, como cuando estamos de mal humor y nos cuesta concentrarnos. Sin embargo, cuando nos calmamos, podremos pensar mejor. Es aquí cuando entra la regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad de manejar las emociones de forma, por así decirlo, saludable. No significa reprimirlas, sino entenderlas, aceptarlas y saber qué hacer con ellas para sentirnos mejor o evitar dañar a otros. Y esto pues implica una serie de pasos. Reconocer lo que sentimos, por ejemplo, reconocer que estás muy enfadado, aceptar la emoción, es normal sentirse enfadado, comprenderla, estoy enfadado porque siento que me han tratado injustamente, y decir cómo actuar. Por ejemplo, voy a respirar, calmarme y después hablaré del tema. ¿Por qué no se trata solo de controlar emociones? Bueno, pues porque controlar no siempre es sano. Si solo bloqueamos lo que sentimos, acabamos acumulando tensión o incluso enfermando, como la somatización, la ansiedad, etc. Por ejemplo, reprimir. No lloro nunca porque no quiero parecer débil. Regular. Hoy necesito estar solo un rato para calmarme y luego hablar de lo que me ha pasado. La, regula- la regulación emocional busca equilibrio, no negación. Es decir, si una persona, en el ejemplo que he puesto, te dice, hoy necesito estar solo un rato para calmarme y luego hablar de lo que, pues, lo que ha pasado, ese enfado, esa situación. Por mucho que tú necesites hablar con esa persona, hay que dejar a todo el mundo regular. Porque si no regulas, aunque parezca lo contrario, estás reprimiendo muchas de tus emociones porque no las has procesado, no las has comprendido. Entonces, el proceso de regulación es clave en pues, el control de las emociones. Bueno, ¿y qué habilidades incluye esta regulación emocional? Vizquerra menciona microcompetencias emocionales, que son pues, actividades pequeñas, pero muy importantes. Por ejemplo, la expresión emocional apropiada. Saber cuándo y cómo expresar lo que sentimos. Entender que no siempre tenemos que mostrar todo lo que sentimos tal cual. Por ejemplo, sentir miedo en una entrevista, pero expresarte con serenidad para afrontar la situación mejor. Por otro lado, la regulación de impulsos. Pues como por ejemplo gestionar reacciones intensas como la ira, la frustración, la ansiedad, tolerar la frustración, postergar pues esas recompensas, mantener el foco, estar centrado. Y, por ejemplo, pues aquí un ejemplo sería no gritar aunque estés furioso. Contar hasta 10, escribir lo que sientes, hablar después, hacer que se calme un poco la situación. Además, existen habilidades de afrontamiento que son pues, estrategias sanas para manejar situaciones difíciles. Por ejemplo, hay gente que para calmarse, para relajarse, le gusta hacer ejercicio, meditar, hablar con alguien, cambiar de entorno, replantearse ese problema. Además, también lo que se puede realizar es autogenerar emociones positivas, como generar alegría, gratitud, amor, sentido del humor, incluso en el medio de la dificultad. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Bueno, una buena conciencia y regulación emocional nos permite tomar mejores decisiones, evitar conflictos innecesarios, mantener relaciones sanas y cuidar nuestra salud mental y física, así como tener una vida más plena y feliz.
Bueno, y hasta aquí el tema 3 de motivación y emoción, que habla sobre las emociones, cómo regularlas, cómo expresarlas, y espero que lo hayáis comprendido mejor y os haya servido por lo menos para aprender algo. Nada, hasta el próximo vídeo.